llamada civilización, cultura, progreso y todos esos apelativos que la hacen atractiva. Vemos que el ser humano, cuando se junta, igual que pasó con Babel, y cuando deciden que juntos van a levantar una cultura, una civilización de progreso, el final no parece muy halagüeño, no parece precisamente la mejor elección. Por la sencilla razón de que una humanidad sin Dios, una humanidad apartada de la dependencia de Dios, acaba convirtiéndose en un peligro para el propio ser humano. ¿Le está pasando eso a la Iglesia? ¿Está siendo la Iglesia llevada al punto que en este tiempo de crisis, en estos tiempos extraordinarios de decisiones, cuando tenemos que esperar la venida de nuestro Señor, prepararnos para Él y saber que estamos teniendo que tomar grandes decisiones de vida, vitales? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos cuando vemos que, tal y como está dicho en las Escrituras, como está profetizado, incluso por el propio Jesús, la maldad se extendería juntamente con la ciencia? El ser humano estaría llegando a una degradación moral, tal y como pasó en Sodoma, tal y como ocurría en Babilonia. Y que, tal y como vemos en Apocalipsis 18, vendría un momento de decisión, cuando Dios diría a su pueblo: pueblo mío, salid de Babilonia, tal y como se lo había dicho a Abraham. Salid de Babilonia, salid en medio de ellos, porque vendrán juicios, y no quiero que participéis de esos juicios, que no os vengan a vosotros, que no os afecten. Y entonces habría que mirar de nuevo a las montañas, habría que mirar a esas colinas donde estaba Abraham, donde Abraham había hecho su morada, pensando: este es el lugar más conveniente para mí y para los míos, dispuesto a ser una persona no demasiado atada a un lugar, a una tierra, libre lo suficiente como para moverme y seguir el llamado de Dios, para estar de un lado para otro, sabiendo que la tierra es ancha, es grande, siendo transhumante, siendo peregrino y extranjero sobre la tierra, pero con el conocimiento de que Dios nos la ha entregado. Esta es la tierra de nuestra heredad. Por tanto, no tenemos que buscar una gran civilización, una gran cultura, no tenemos que tener la esperanza puesta en lo que el ser humano está haciendo, levantando su propia torre. Al contrario, tenemos que confiar en Dios, sabiendo que lo que Él quiere hacer, lo hará y cuenta con nosotros para hacerlo. Pero hagámoslo con Él. Hagamos lo que tengamos que hacer confiando en Él, asegurándonos en Él, teniéndolo como compañero. Especialmente en estos momentos, cuando sabemos que el Señor quiere venir y quiere levantar un nuevo mundo. No como este viejo sistema, no como algo construido meramente por la inteligencia o por la sabiduría humana, sino dependiente de la dirección, de la guía de Dios. ¿Cuál es el sistema que Dios quiere para el ser humano? Porque eso va a hacer la diferencia. ¿Para qué nos queremos preparar? ¿Nos queremos preparar para continuar lo que el ser humano ha hecho? ¿O queremos entrar en la nueva creación de Dios? ¿Queremos recibir esa bendición celestial que Dios quiere poner en esta tierra, transformándola
haciéndola como quiso en el principio, a su imagen y semejanza, un lugar que refleje la belleza celestial, que refleje el poder y la gracia y la gloria y la misericordia y el amor de Dios. Un lugar sin guerras, un lugar de bendición, un lugar de compartir, de amor verdadero, de servicio, de entrega al prójimo. ¿Estamos preocupados por encajar en este mundo? ¿Estamos queriendo agradar a este mundo? ¿O tenemos la vista puesta en el Señor y en su venida? En esas promesas que sabemos que se cumplirán porque Dios las respalda. Así que tenemos que llegar a tomar decisiones. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos descender a esos valles edificados, construidos por el ser humano, donde también encontramos todo tipo de perversión, de inmoralidad, de normas, leyes viciadas que solo buscan que el ser humano tenga todo el placer que desea, libertinaje, viviendo como quiere, sin consideración de Dios, sin respetar muchas veces ni siquiera la obra de Dios, la creación de Dios. Un lugar completamente dominado por la mente y el corazón viciado del ser humano. Así que tenemos que pensarlo. Vamos a ir hacia las colinas de Judá o vamos a ir hacia las profundidades de Sodoma. Vamos a salir de la Babilonia que impera en el mundo o nos vamos a quedar, aunque se hunda, aunque perezca. ¿Nos vamos a quedar dispuestos a recibir también sus plagas? Porque nos hemos acomodado hasta el extremo, nos hemos conformado, nos hemos hecho parte del sistema. O por el contrario, estamos dispuestos a desprendernos de todo, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor, viviendo como siempre hemos cantado, hemos incluso presumido de ser peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Tarde o temprano la decisión tiene que llegar. Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y viene la gran división, como le llegó a Abraham y a Lot. La gran división entre ellos. Uno hacia un lado, el otro hacia el otro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué lugar vas a escoger? Piénsalo, porque el tiempo está llegando, el tiempo de la decisión, el tiempo de la división. Ora, piénsalo bien, toma ejemplo de la Escritura. Mira a Abraham, mira al Señor y a sus promesas y enfoca tu vida en la dirección correcta. No importa si hay división, lo importante es que tu decisión y la mía sean lo mejor para agradar a Dios, para cumplir sus propósitos y su perfecta voluntad. Que el Señor os bendiga. De una rama del gobierno que tiene que ver con investigación, que usted sabe de qué le estoy hablando, acaba de acuñar, de poner en la misma lista, la lista negra, que se llama bienvenidos a un directo sumamente importante para el pueblo de Dios. Atención, líderes, siervos y siervas del Señor, concilios y movimientos cristianos de centro.
Tengo una información impresionante que quiero discutirla con mucha sabiduría con todos ustedes. Y le envío un gran abrazo a todo el pueblo que nos sigue a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Si hay un video que yo necesito que ustedes me presten unos minutos, por favor, es esta información que yo le voy a estar llevando corroborada. Necesito que los que me ven en toda Latinoamérica, en todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, me regalen unos minutos de su mayor comprensión y atención ante lo que, sin lugar a duda, es un momento muy serio para el evangelio a nivel internacional. Escúcheme bien, quiero hablarlo con calma. Yo estuve hablando ayer y les dije que nos queda poco tiempo. Si Cristo no viene, la iglesia seria, no estoy hablando de cualquier cosa que se llame iglesia, la iglesia seria, santa, pura, doctrinada, sometida, que viva la palabra, esa iglesia no se le hará fácil. Van a haber iglesias que van a funcionar igual porque seguirán con su discurso donde nadie sabe de qué están predicando, etcétera, y eso lo hablaremos en otro día. El que quiera comer paja, siga. Pero lo que está sucediendo, pues, es más profundo que todo esto. Tengo que tener mucha sabiduría en utilizar las palabras que tengo que utilizar, pero yo quiero que subas el micrófono para que me puedas entender. Porque hoy, con esto que yo voy a hablar, nos estamos metiendo en aguas profundas. Hay una división, en los Estados Unidos de una rama del gobierno que tiene que ver con investigación. Usted sabe de qué le estoy hablando. Acaba de acuñar, de poner en la misma lista, una lista negra que se llama tradicionalistas radicales cristianos. Y se le llama, escúcheme bien, en una lista, en la misma lista donde están los violentos, los terros. Acaban de colocar en esa lista peligrosa, radicales, a los cristianos tradicionalistas radicales. Escuche bien porque no puedo hablarlo con claridad. No podrán decir no lo supe. Porque habemos hombres hablándole al pueblo las cosas como son. Y videos como estos son los videos que deben de darle la vuelta al mundo. Esta división acaba de acuñar un nuevo término para los cristianos llamado tradicionalistas radicales. De esta manera, básicamente, nos están colocando en una lista que todo el que sea anti LGBTQRZ, usted sabe de qué estoy hablando. El concepto de en contra de las leyes del gobierno, los cambios gubernamentales, los cambios educativos que son radicales, que son un grupo de gente que no va a cambiar. Todo aquel que no cambie es considerado radical peligroso. ¿Peligroso para qué? Para el nuevo orden mundial. Yo tengo todo bien escrito aquí, pero tengo que disfrazarlo, hermano. Lo tengo que disfrazar. Pero yo sé que usted me está entendiendo. Son considerados radicales peligrosos porque estamos rumbo a el nuevo orden mundial, y como yo le expliqué a ustedes, nuestra base de fe no cabe en la Agenda 2030. Por lo tanto, todo el que no se someta a la Agenda 2030 ya tienen un plan preparado para todo ese pueblo que no va a venderse, que no va a caer en los nuevos sistemas educativos del gobierno, de las perspectivas. Ya usted sabe de qué cosa estoy hablando, de que no vamos a negociar nuestra formación de familia, lo que la Biblia considera matrimonio y familia. Eso le están llamando radicales
peligrosos, tradicionales. ¿Qué quiere decir? Las personas que conservan una tradición histórica basada en la escritura han sido colocados en una lista exclusiva donde solamente hay personas brutalmente peligrosas. Pero mira lo que hace esta situación. Yo le pido al pueblo que nos ayude a que esto corra. Que esto corra. Lo que ocurre es lo siguiente, que se puso en la lista aduciendo una serie de delitos que cometen estas personas, los cuales nunca ha sido ni un solo cristiano en los Estados Unidos acusado de nada de lo que dicen ellos y lo que hace que caigamos en esta lista descomunalmente injusta. Y dice claramente que serán investigados en sus redes sociales, gracias a eso son investigados, pueden ser visitados sin necesidad, pueblo, de una orden, ya que están en esta lista exclusiva. Por ejemplo, usted predica la definición de la Biblia de lo que es un matrimonio. Si usted predica la definición de la Biblia de lo que debe de ser la educación de un cristiano, de un niño, de un joven, pues usted está ya como parte de esta lista exclusiva y te pueden perseguir, y te pueden detener, y te pueden visitar, y te pueden investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque usted está considerado un tradicionalista radical. En otras palabras, el mundo puede cambiar, pero usted no va a cambiar. Por lo tanto, como usted no está dispuesto a cambiar, usted es perseguido, porque usted no va a cambiar al ritmo de que el mundo va cambiando. En otras palabras, ellos están asegurándose de que el mundo que viene por delante, nadie lo detenga. Nadie cambie el plan. Aquí hay una fuerza inmensa, muy grande, muy fuerte, que trabaja en contra de nosotros. Una fuerza histórica sin precedentes, y que la iglesia en este preciso momento está siendo perseguida como un brazo poderoso, que es el brazo de los gobiernos. Yo siento en mi corazón, con todo el dolor del mundo, que muy pocos están en este momento listos para enfrentar lo que viene por delante. Muy pocos, muy pocas personas hoy están a la altura espiritual para enfrentar toda la persecución que vivirá el cuerpo de Jesucristo. Solo un grupito, no se descuide, mi gente. Hay muchas cosas pasando que no las podemos decir, pero no se descuiden. Si usted tiene culto, vaya a la iglesia. Si no está orando, vuelva a orar. Te los digo de todo corazón. Se los digo de todo corazón. Dios nos ayude, nos fortalezca. Pero hay muchas cosas pasando. De la única manera que este video puede llegar a algunas personas adicionales es si usted los ayuda a compartirlo. Todos los que me están viendo por aquí y no nos han seguido en nuestro canal de YouTube, Gabito Rodríguez, canal de YouTube Gabito Rodríguez, búsquenos ahí en Gabito Rodríguez en YouTube y suscríbase a ese canal. Suscríbase. Cualquier cosa, nos vamos a mantener en contacto. Estos son temas muy complicados y temas muy difíciles. Yo quisiera hablarlo con mucha más claridad, pero es muy complicado hacerlo. Yo les pido que usted vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase para nunca perder el contacto con ustedes. Dios me los bendiga, los amo. Hacia adelante en Cristo. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestro culto para visitarnos, pues es bien sencillo.
Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos. No se ejercitaba en estar más seguro de sus convicciones. Al contrario, se relajaron tanto que acabaron escuchando al enemigo que continuamente por medio de la televisión, por medio de periódicos, revistas, cine, internet, un montón de información, pero ellos estaban conquistando la información. Y cada vez se oía más eso, y uno se iba acostumbrando. Ah, pues es normal. Mira, la mayoría de la gente está hablando de eso. Y finalmente, ellos ganaban el pulso. Detrás de cada ley contraria a la voluntad de Dios, ha habido un desafío al pueblo de Dios. No es un desafío al mundo, porque el mundo no sabe qué pensar, no tiene una idea clara, no tiene una moral firme. Le da lo mismo una cosa que otra, mientras le vaya bien. Pero el pueblo de Dios no debería ser así. Nosotros no estamos aquí para escuchar al mundo, escuchar al enemigo, lo que tenga que decir, opinar, lo que quiera hacer, que opine lo que quiera y que haga lo que quiera, pero que no nos impongan leyes contrarias a la voluntad de Dios. Que no nos impongan como si fueran verdades cosas que son totalmente mentira, que contradicen la propia naturaleza humana, que contradicen la biología, que contradicen los mandamientos más básicos como no matarás. Entonces nos damos cuenta de que como iglesia estamos perdiendo el pulso. No nos hemos ejercitado. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la razón de que la iglesia esté en la tierra? No sé si te habrás dado cuenta que estamos en una guerra y que la mejor forma de ganar a una guerra, de ganar a un enemigo, es debilitarlo. Porque si tu enemigo es debilitado, ya no se podrá enfrentar contigo. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo. ¿Sabes? De vez en cuando en la Escritura aparecen casos, como se nos cuenta en Segunda de Crónicas, ¿sabes? Cuando el rey de Asiria, Sennacherib, considerado entonces el enemigo número 1 de Israel, porque de vez en cuando entraba en la nación por el norte y luchaba, peleaba, él iba quitando ciudades, iba haciéndose de parcelas del territorio, les iba poco a poco minando el terreno. Y en una ocasión llegó hasta la capital. Y la gente le estaba esperando, los soldados, los ciudadanos, le estaban esperando en el muro, esperando para combatirles. Pero ¿cómo se hacían las guerras en la antigüedad? Cuando un ejército lograba llegar a la ciudad, entonces la rodeaba y no la peleaba de inmediato. No se lanzaban al ataque. Sencillamente bloqueaban
la ciudad. Eso es lo que se llama en términos militares un confinamiento. Es cerrar a una ciudad de manera que no tengan posibilidad de abastecerse, que ya no puedan salir a los campos en busca de alimento, que no puedan abrir sus puertas a un mercado, si es posible que no tengan acceso ni al agua, porque el primer día seguramente no pasará nada, y el segundo y el tercero, pero después de una semana de asedio, de confinamiento, entonces comienzan a faltar cosas, se están agotando las fuerzas, se está perdiendo las reservas, y entonces la debilidad comienza a apoderarse de la ciudadanía. De esta forma, después de un mes, ya no hay prácticamente enemigo al que combatir, porque tienen tan pocas fuerzas que ya no podrán resistir. Resistir. ¿Sabes cuántas veces la Biblia nos habla del tema de la resistencia? De ser capaces de aguantar hasta ganar, de ser capaces de luchar hasta el fin. Es cuestión de resistencia. Pero en esta sociedad se está buscando por asedio el cambiar las leyes de manera que en vez de ser justas basadas en la verdad, sean leyes basadas en otros conceptos que se nos quieren imponer para anular nuestras resistencias, para anular nuestras convicciones, para que ya no tengamos fuerzas para debatir, fuerzas para combatir, fuerzas para resistir. Y desgraciadamente el pueblo de Dios no parece haberlo entendido. ¿Sabes cómo lo sé? Porque entro en muchas casas de creyentes y es rara la casa que no tiene la televisión del mundo encendida de 3 a 24 horas al día. Hay personas que ni siquiera se apagan la televisión cuando se van a dormir. Quizá apaguen la del salón, pero encienden la de su cuarto. Es más, hay muchos hermanos que no se van a dormir si no es escuchando la televisión. Lo toman como su relajación, sin darse cuenta de que llevan muchas horas al día escuchando necedades, mentiras, engaños, blasfemias muchas veces, pecados, un montón de arsenal del enemigo. No nos damos cuenta de que están minándonos la moral. No nos damos cuenta de que nos están robando literalmente. Y vivimos una sociedad cada vez más débil. Los hombres más afeminados cada vez. Las mujeres más empoderadas, con lo cual lo hace todavía más difícil. De manera que es más duro, es más arriesgado cada vez establecer relaciones formales. Muchos hombres, muchos jóvenes me han confesado, tengo miedo de casarme. Tengo miedo porque tal y como están las leyes, estoy asumiendo un desafío que no sé si lo voy a poder mantener.
Vivimos en una sociedad totalmente asediada por el enemigo y ya nos pueden faltar las fuerzas a menos que entendamos lo que necesitamos. ¿Sabes? Se han dado casos de personas que escaparon de un campo enemigo, de un campo de concentración o de un campo de prisioneros, porque mantuvieron siempre la visión de que aquel estado en el que se encontraban era un desafío para ellos. Y aunque tenían poco espacio y aunque estaban muy vigilados, procuraban pasar la mayor parte de su día entrenándose. No hace falta ni siquiera tener un gimnasio para fortalecerse. No hace falta ni siquiera tener aparatos, pesas. Hace falta mucha voluntad. Y hace falta ejercer la musculatura, hace falta hacer ejercicio, aunque sea apoyándote en el suelo, aunque sea apoyándote en una pared, aunque sea apoyándote en una cama, en una silla, no importa. Si sabes que te tienes que preparar, no hay nada que te pueda parar, porque tienes las cosas muy claras. Pero la Iglesia de Jesucristo ha perdido tanto el norte que en vez de estar viviendo en un ejercicio continuo de su musculatura espiritual, de su mentalidad cristiana, de sus convicciones morales, está haciendo todo lo contrario. Está observando cómo el enemigo se entrena, se prepara, se ejercita y finalmente llega a un parlamento que ha sido siempre de influencia cristiana y se votan leyes totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Y parece que está bien. ¿Quién se ha llevado el pulso? ¿Quién tiene más resistencia? Entendemos por qué el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, nos llama a usar toda la armadura de Dios. Usar la armadura no es fácil. Las armaduras de la antigüedad eran pesadas, eran metálicas. Y tenías que llevarlas porque te iban a dar con la espada o con una lanza, con una flecha. Y tenías que tener una armadura suficientemente fuerte como para que esas armas no te hirieran, no acabaran contigo. Así que llevar una armadura era cuestión de ejercicio, era algo pesado. Pero ocurría lo mismo con los atletas. ¿Sabes? En la antigüedad también había olimpiadas, ¿sabías eso? Las olimpiadas no son algo moderno, son algo muy, muy antiguo, de hace 2500 años. Ya los griegos las tenían. Eran como ahora, competición pura y dura, atlética. Y para entrenarse, los que tenían que correr más rápido, para entrenarse se ataban a la pierna pesos, se los amarraban a la pierna para que las piernas les pesaran mucho más. De manera que al correr, al principio, aunque lo tuvieran muy difícil, continuaran para que la musculatura fuera haciéndose más fuerte. Así que en el día de la carrera volaban, porque no corrían con las pesas. ¿Saben lo que dice Hebreos capítulo 12?
dice que tenemos una carrera por delante. Y que porque tenemos una carrera por delante, llega un momento en que hay que soltarse las pesas. ¿No dice eso la Escritura? Despojándoos de todo peso. Eso es lo que se veía en la antigüedad. Que en el entrenamiento se llevaban las pesas amarradas, pero cuando llegaba la carrera se las quitaban. Y entonces volaban. Habían desarrollado tal musculación, tal capacidad y fuerza, que la carrera era pan comido. Hace poco veía yo, me mandaron un enlace de una carrera de niños. No sé si lo has llegado a ver, porque hay cosas que se hacen virales, ¿verdad? Era una carrera de niños, una carrera de 300 metros. Para un niño correr 300 metros es bastante. Y los niños salieron en el momento justo, todos salieron a correr. Pero uno de ellos se le cayó la zapatilla. Nada más comenzar se le salió la zapatilla. Así que no podía seguir corriendo, se tuvo que parar, ponerse de nuevo la zapatilla y salir detrás de sus compañeros. 300 metros no es mucho. Así que si pierdes tiempo, pues te quedan muy pocas posibilidades. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en ese momento? Tu entrenamiento, tu capacidad de resistencia. Porque aquel niño al que se le había caído la zapatilla y que se tuvo que parar a ponérsela, ganó la carrera. A pesar de eso, ¿cómo pudo ser? Porque estaba súper entrenado. Y corrió con tal ímpetu, con tantas ganas de ganar la carrera, que adelantó a todos sus compañeros. Hermanos, si la vida cristiana para nosotros es una vida religiosa, simplemente de sentarte en una silla y escuchar, permíteme decirte que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Porque si no lo ejercitas, si no aprendes a defender tus convicciones, si no sabes decir la verdad, es más, si ya estás dudando de si lo que la Biblia dice es la verdad, entonces el enemigo está cada vez más y más debilitándote y ya no eres un atleta, eres un espectador. Y estás en la iglesia de espectador. Pero una iglesia de espectadores jamás vencerá al enemigo. Jamás. Necesitamos entender lo que Pablo nos dice. En Efesios 6, Pablo está diciendo que la razón para ponerse la armadura y entrenarse en la armadura es para un día. Puedes estar años entrenándote y quizá pienses, no sé cuándo llegará la batalla. Llegará. ¿Cuándo llegará el desafío? Llegará. ¿Cuándo llegará la prueba? Llegará, no te quepa la menor duda. Y Pablo dice que habrá merecido la pena. Para el día malo, dice Pablo. Prepárate para el día malo. Porque el día malo, no te quepa la menor duda, va a llegar. Y se va a ver si aprovechaste tu tiempo o no. Si viviste una vida cristiana auténtica, de entrenamiento, de fortalecimiento,
de musculación, de preparación? ¿O por el contrario, fuiste un espectador? No te preocupaste. Estamos en las manos de Dios. Esto es una de las frases favoritas de los perezosos. Estamos en las manos de Dios. ¿Qué significa? No tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar. Cuando venga el problema, Dios me ayudará. Pero no funciona así, hermanos. Os aseguro que no funciona así. El enemigo es más astuto de lo que tú piensas. El enemigo sabe cómo rodearte, sabe cómo sitiarte, asediarte y sabe tener paciencia. Mira, en Lucas 4, en Mateo 4 también, tenemos las tentaciones de Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús, dice, fue movido por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue movido al desierto? Dice, para ayunar 40 días y ser tentado por el enemigo. Mira, Jesús estaba tan preparado que se debilitó voluntariamente para poder echarse un pulso con Satanás. «40 días sin comer, escogidos por él voluntariamente». ¿Para qué? Porque, ¿sabes? Tu capacidad de resistencia se manifiesta a la hora de la prueba. Aquel niño de la carrera fue probado cuando se le salió la zapatilla. Entonces se iba a comprobar cuál era su nivel de resistencia. Si no hay una prueba, si no hay una dificultad, nunca llegamos a comprobar si realmente estamos fuertes o no. Si realmente tenemos fortaleza espiritual o no. Y por eso Dios tiene que permitir que vengan pruebas. Y las pruebas vienen y seguirán viniendo y cada vez serán más fuertes. Porque se supone que el pueblo de Dios también se esté entrenando para eso. Se supone que también estemos preparándonos para el día malo. Porque si creemos que eso nunca va a llegar, permíteme decirte que ya el enemigo te tiene derrotado, porque te ha hecho creer que eso no te pasará. Y entonces no te preparas. ¿Para qué te vas a preparar si eso no va a pasar? Si no va a haber un día malo. O si va a haber un día malo, no tenemos que hacer nada porque Dios lo va a hacer todo por nosotros. Tristemente, esto retrata al estado actual de la Iglesia, lo cual es tremendamente peligroso, porque estamos a punto de afrontar los momentos más duros de la historia. Las pruebas mayores están por venir. Jesús fue al desierto y se debilitó hasta que ya no aguantaba más. 40 días, ¿has estado alguna vez 40 días sin comer? Yo no. Y me parece que aquí tampoco hay nadie que haya aguantado 40 días sin comer. Y nos dice la Escritura que después de esos 40 días tuvo hambre. No sé si eso se podría llamar hambre o qué.
estaría desesperado, su cuerpo estaba desesperado por sobrevivir. Ya no podía más. Estaba al límite de sucumbir. Y entonces el enemigo tuvo su oportunidad. Sí. ¿Quién ganó el pulso? Jesús. ¿Quién superó la tentación? ¿Quién salió vencedor? ¿Cómo es posible? Con lo débil que estaba, en inferioridad de condiciones, porque tenía una resistencia inquebrantable. Tenía una resistencia insuperable. ¿Cómo está tu resistencia espiritual? ¿A qué echas mano tú cuando el enemigo viene a echarte un pulso? ¿Cómo está tu seguridad en la fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Vamos a terminar. ¿Sabes? En Lucas también, en el capítulo 10, el evangelista cuenta cuando Jesús envió a sus discípulos para que predicaran el evangelio y después envió a 70 más. Primero envió a 12, después envió a 70. Y cuando regresaban, venían todos victoriosos. Señor, le hemos podido al enemigo. Echábamos los demonios y salían corriendo. Sanábamos a los enfermos. Hemos obtenido una gran victoria. Y estaban tan contentos que no cabían dentro de sí. Y entonces Jesús les dijo algo un poco chocante. Jesús sabía que cuando pasamos una prueba, podemos entrar en una especie de euforia que pensamos que ya lo tenemos hecho. Pero estamos muy lejos de haber vencido. Estamos lejos de haber ganado la guerra. Ganar una victoria no es ganar la guerra. Ganar una victoria hoy no significa que vas a ganarla mañana. O que vas a seguir todo el tiempo ganando. O que vas a resistir hasta el final. Vivimos tiempos que vamos a ser puestos a prueba hasta el final y cada vez va a ser más difícil. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que venciere heredará todas las cosas. Es la victoria final de la guerra. No es una victoria temporal. Así que Jesús les dice a estos 70, dejad de alegraros por la victoria que habéis ganado y mantener vuestro gozo en que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque lo que te va a ayudar en tu resistencia espiritual es eso. Es mi identidad. Tengo muy claro quién soy, de quién soy, a quién pertenezco, cuál es mi patria, hacia dónde voy.
porque mi nombre está escrito en los cielos. Estoy registrado allí, soy un ciudadano celestial y siempre lo seré. Represento a Cristo y siempre lo representaré. Es mi identidad. De manera que el enemigo, por mucho que haga, no va a lograr sacarme de mi terreno, donde estoy firme, estoy fuerte, mis convicciones me han preparado para la resistencia y resistiré hasta el final. No se trata de si ahora hemos sanado a alguien o hemos echado un demonio, porque si bajamos nuestra guardia, la astucia del enemigo es suficiente como para engañarte y quitarte de tu terreno, de tu convicción, de todo aquello que es lo que te fortalece y te da resistencia hasta el fin. ¿Podemos entender eso? Me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Es posible? Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú eres fiel, tú has sido fiel a lo largo de la historia para revelarnos más y más de forma progresiva tu verdad hasta hoy. Te damos gracias por tu escritura, Señor, por la Biblia, por tu palabra de verdad, porque ella es nuestro sustento, es nuestro poder, es nuestra capacidad, es nuestra resistencia. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, fuertes en ti, entrenándonos cada día, fortaleciéndonos más y más en tu palabra de vida, en tu verdad santa. Ayuda, despierta a la iglesia, Señor, para que no bajen la guardia, para que aprovechen cada dificultad que encuentren para ejercitarse en el bien, ejercitarse en la verdad. Y te damos gracias por ese llamamiento santo a ser parte de tu reino, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios os bendiga. Vamos a orar. El Señor es bueno y el Señor nos guiará conforme a su sabiduría y a su gracia. Padre, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, por habitar en las alabanzas de tu pueblo, por estar aquí, Jesús, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos y nuestra mente despierta, que podamos recibir tu palabra y podamos seguir entendiendo y comprendiendo tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos días hemos estado recordando la efemérides del 11S, un tema bastante polémico ya que ha causado una gran división en la opinión pública. No puedo dejar de pensar en esto, pero no es lo único, porque estamos en una sociedad muy cuestionada y muy cuestionable. Y la Iglesia está en medio de la sociedad. La Iglesia no puede considerarse una isla completamente hermética. Por el contrario, muchas veces la Iglesia está tan sumergida en medio de la sociedad que nos pareciera que no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, entre el mundo y la Iglesia misma. Muchas veces estamos tan atacados, tan atestados de esos ataques que provienen del mundo, como es la influencia, como es el engaño, como es el temor. Hay tantas cosas que atacan a la Iglesia que no podemos dejar de preocuparnos por si
sostendremos la verdad por encima de todo, si somos capaces de ser íntegros, de mantenernos firmes en la verdad que creemos. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar de esto y ver si realmente estamos preparados. El apóstol Pablo decía, como leemos en Efesios capítulo 6, que era necesario que el creyente llevara puesta la armadura, que estuviera ceñido con la verdad, que se protegiera con el escudo de la fe, que mantuviera en su mente ese casco de la salvación, que pudiéramos entender la necesidad de estar firmes en medio de una situación tan tremendamente delicada como es estar en el mundo y mantenerse firme e íntegros. No es fácil. Reconozco, y la Biblia también lo confirma, que muchos hombres de Dios lo tuvieron muy complicado a la hora de mantenerse firmes e íntegros. Algunas veces pensamos que podemos resistir, que podemos ser valientes, que podemos defender la verdad incluso a costa de nuestra vida, pero es cierto, ¿qué haríamos en esa situación extrema? ¿Qué haríamos si tuviéramos que defender nuestra fe y la verdad que creemos, que profesamos, si estuviéramos en peligro de pagar con nuestra vida? Creo que Satanás ha vivido el tiempo suficiente y es suficientemente experimentado y astuto como para saber cómo robar la integridad a los corazones de las personas. Se dice que todo el mundo tiene un precio y a veces ese precio ni siquiera está en dinero. Puede estar en multitud de formas. Puede ser la reputación, puede ser la propia vida, la propia integridad, puede ser la familia, pueden ser muchas cosas. También, por supuesto, puede ser el dinero, puede ser un sueldo, puede ser una pensión, muchas cosas. ¿Estamos preparados para resistir la tentación el día malo? ¿Somos suficientemente íntegros? ¿Estaríamos dispuestos a pagar cualquier precio por defender la verdad? ¿Estamos seguros de eso? Con un escudo, el fin se destapa con carácter. Se sabe, escudo, desde siempre, hecha con carácter. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo también escribe a la iglesia diciéndole, cuidado porque Satanás es muy astuto y no ignoramos sus maquinaciones, no nos podemos dejar engañar por él. Es fácil. Ya lo vemos desde el principio, en Génesis capítulo 3 encontramos el principio del engaño. Dos personas perfectas, Adán y Eva, puestas en las mejores condiciones posibles, el jardín del Edén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cómo es posible que personas que tenían una relación tan estrecha con Dios, hijos de Dios, siendo conscientes de que habían sido creados por Él, estando en una situación perfecta, sin necesidades, cómo es posible que Satanás y su astucia les pudieran engañar? Pero ocurrió. Y llegó el momento clave cuando Satanás infiltra la duda. ¿Con que Dios os dijo que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Eva dice, podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo que no comiéramos ni que le tocáramos, porque si lo hacíamos, moriríamos. Y enseguida Satanás suelta con descaro su frase total, no moriréis. Y después del no moriréis, comienza a poner en duda la reputación de Dios, porque sabe Dios que el día que comáis de Él seréis como Él. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Esta forma de infiltrar en el corazón del ser humano dudas, de plagar la mente con preguntas para los que quizá no tengamos respuesta, y esto provoca en nosotros una inquietud. ¿Realmente lo que dice la palabra de Dios es verdad?
¿Realmente Dios nos está guiando? ¿O estamos aquí perdidos y tenemos que ver la forma de sacarle el máximo de partido a lo que tenemos, a la vida, a lo que se nos ofrece, al mundo? La palabra de Dios despliega a lo largo de sus páginas una serie de situaciones que consideramos tentaciones, de la misma forma que fueron tentados Adán y Eva. Tentaciones. Todos los hombres de Dios las pasaron. Abraham pasó sus tentaciones. Tenía que entrar en Egipto, por ejemplo, y tenía miedo del faraón. Así que enseguida comenzó a urdir un plan. ¿Qué puedo hacer para que mi vida no corra peligro? Y le dice a Sara, Sara, cuando entremos ahora en Egipto, puesto que eres tan hermosa y te van a codiciar, di que eres mi hermana. De esta manera mi vida no correrá peligro. Cuando vemos que la vida corre peligro, es relativamente sencillo para Satanás engañarnos, ofrecernos una respuesta diferente, una solución distinta, que no sea exactamente la verdad. La mentira comienza así. Queremos salvar nuestra vida, queremos salvar nuestra reputación, queremos salvar algo nuestro. No queremos perder, no queremos ser perdedores de lo que ya tenemos, de lo que hemos logrado, de lo que nos da seguridad, de lo que es nuestro. Así el enemigo lo aprovecha para descarriarnos, para llevarnos por otro sendero. Cuando analizamos la Biblia, nos encontramos con que hay distintas circunstancias, situaciones, trasfondos que nos facilitan el ser engañados. Por ejemplo, la ociosidad. El apóstol Pablo escribe a Timoteo estas palabras: las viudas jóvenes tienden a irse por las casas, a tener charlas, conversaciones con otras mujeres y acaban en chismorreo y acaban robándose a sí mismas de la bendición de Dios y extendiendo comentarios, rumores, cosas que no deberían de estar en la iglesia. Por tanto, para que no estén ociosas, para que no tengan tanto tiempo, es mejor que se casen. Son jóvenes que se casen, que tengan hijos, que tengan ocupación, que empleen su vida, su tiempo en cosas edificantes, en cosas provechosas. La ociosidad es un enemigo. Se dice en español que la ociosidad, el ocio, es el taller del diablo. Y es así en gran medida. Por eso podemos comprender que Pablo diera este consejo a Timoteo acerca de qué deberían hacer las mujeres ociosas, en ese caso las viudas. Cuando vamos a Ezequiel, capítulo 16, encontramos también una escritura muy, muy interesante. Dios se queja de que Israel, de que Jerusalén está cayendo en la deriva de Sodoma. Está cayendo en el pecado, en la tentación, está siendo engañada por Satanás por una razón muy sencilla, porque está cometiendo los mismos errores que Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios señala a través de Ezequías, en ese capítulo 16 de su libro, del versículo 49, versículos 49 y 50, pone el dedo en la llaga de cuál era el verdadero error, el pecado de Sodoma. Y nos da cuatro cosas, cuatro bases, cuatro facetas de ese pecado. Primero, la soberbia. Una nación, un país, una ciudad, una persona que se considera tan segura que puede ir por sí misma, que puede valerse sola, que no necesita ningún consejo, que no necesita que nadie le diga nada. Eso se llama soberbia.
y es perfecto para ser engañado, porque ya estás engañado. Ya estás engañado por ti mismo, en tu corazón se ha filtrado un engaño. Ahora Dios va a señalar la prosperidad, es decir, cuando esa soberbia, esa seguridad nos viene de que todo nos sale bien, de que tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos buena posición, tenemos buena reputación, tenemos éxito. Y el éxito se convierte en el apoyo, en la base, en la fuente de nuestra soberbia. Cuidado con eso, porque el engaño de las riquezas consiste en eso. Es que has dejado de poner tu confianza única y solamente en Dios. Y estás comenzando a ponerla en ti mismo. Estás comenzando a mirarte a ti en vez de mirar a Dios. Mirar tus circunstancias, mirar tu prosperidad, mirar tu bienestar, mirar las bendiciones en vez de al que bendice. Prosperidad, soberbia y ahora añade ociosidad. Ociosidad. Cuando tenemos tanto tiempo que parece que nos sobra. Trabajamos duro, nos cansamos y entonces necesitamos ocio. Y permíteme decirte que esa ociosidad la va a aprovechar Satanás para desviar tu atención. Ahora, cuando por fin tendrías tiempo de parar y orar, cuando por fin puedes decir, voy a tener un encuentro con la palabra de Dios, voy a buscar al Señor en su palabra. No lo haces. No lo haces porque eres seducido por el enemigo a creer una mentira. Necesitas relajarte. Siéntate en el sofá. Prende la televisión si no está prendida ya. Lo cual es muy normal en la mayoría de los hogares, incluidos los cristianos. Y mira la televisión. Mira lo que te ofrece el mundo. Mira esos programas. Te divertirás, lo pasarás bien, te relajarás. Así comienza el engaño de la ociosidad. Por supuesto hay cosas peores, pero cuando nos enganchamos en una adicción como la televisión, nuestra vida espiritual corre un tremendo riesgo. Podemos tragarnos las mentiras que nos vienen de ahí. Eso acaba terminamos con el interés por los demás. Perdemos interés por ayudar a otros. Es que nosotros necesitamos descansar, necesitamos nuestro tiempo y comenzamos a perder interés por las necesidades, por suplir las necesidades ajenas. Así que estas 4 cosas, terminando con la frialdad para no ver la necesidad de otros, la ociosidad, la prosperidad y la soberbia, son bases para un engaño total y completo por parte del enemigo. También vemos en las Escrituras, en el caso del rey David, algo tremendamente interesante, y es David ha crecido como un niño, un joven, un hombre de Dios. Desde el principio, desde que era así, él ha puesto sus ojos en el Señor, ha sentido el llamado de Dios, la dependencia, la comunión, el compañerismo y el interés por la palabra, el interés por conocer a su Señor en la ley, en la verdad. Ha visto y ha vivido etapas tremendas. Ha visto cómo Dios le daba fuerzas para defender a un rebaño, quizá un pequeño rebaño que le confiara su padre. Y ha peleado contra un oso, contra un león. Ha visto la salvación de Dios de tantas formas. ¿Por qué? Porque confió en el Señor, porque tenía tal comunión con Dios que se sentía fuerte y valeroso. Ha visto también en su juventud cómo Dios le defendía de Saúl, del rey, que le llama
a palacio para que le deleite con ese don musical que tiene, ese don de salmista que está en el rey David. Y él alaba a Dios, llena el palacio de alabanza y el rey se siente confortado. Nos dice la Escritura que Satanás, los demonios, se iban de Saúl cuando David comenzaba a cantar aquellos salmos. Luego ha visto cómo la furia, el trastorno que atacaba a Saúl, lo volvía contra el mismo David y trataba de matarle con su lanza, pero Dios le libraba. Le ha visto después librarle del gigante Goliat. Mientras el ejército de Saúl no se atrevía a entrar en batalla contra él, David lo hizo para ver la salvación de Dios. Y siempre reconoció que esa era la realidad, la salvación venía del Señor. Ahora David ha crecido, se ha hecho un hombre maduro, entrado en años, ya tiene un reino bien asentado, establecido, pero no le faltan enemigos. E incluso dentro del propio reino, él puede entender que puede tener enemigos. Y va a cometer un error tremendo. Va a llamar a su general Joab y le va a decir: quiero que censes a la población, quiero censar a Israel. Joab, que conoce el corazón de su rey, sabe que esa intención no proviene de una buena motivación. Le dice: no, majestad, no cometas este error. No cometas el error de apoyarte en el número. Esto es lo que Dios trataba de decirle al corazón de David, pero David, dejándose llevar por el temor, la inquietud, la preocupación, sigue adelante y dice: sí, vamos a censar. Y efectivamente se censa a la nación y se trae el número. Las grandes cifras de una población dispuesta a pelear por su rey. Multitudes de hombres valerosos dispuestos a defender a la nación, dispuestos a ir a la guerra por David. David estaba cometiendo un tremendo error. Nos dice la Escritura que Satanás fue el que influenció a David, tentó a David para que censara al pueblo. Dios tuvo que corregir severamente a David por haber pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que es maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne como brazo de refugio, como salvación. Justo porque estamos en tiempo